Hablemos de introducción a la programación. Acá empezaremos la base de la programación y daremos una explicación de los temas que se abordarán. Entonces, enfoquémonos primero en lo que sería la introducción a la programación. En este caso, un conjunto de conceptos, pero no solamente es teórico, ¿ya? Hay sus técnicas de programación, como ya habrán visto. También necesitamos tecnología que la desarrolle y podemos crear un sinnúmero de soluciones, en este caso digitales, que lo que nos permiten pues es resolver problemas a través de un software, a través de un sistema, a través de una solución de una aplicación, ¿ya? Y pues los principios de la programación son generales para muchas soluciones de software, de sistemas informáticos en este caso. Por eso es que ahí hablamos de soluciones de problemas de necesidades. Inclusive podemos crear oportunidades de trabajos, de proyectos de negocio, como por ejemplo con todas estas empresas en la web que ofrecen servicios de correo electrónico, de almacenamiento en la nube, de chat, de redes sociales. Eso antes no existía. Pudo haber sido un proyecto de alguna universidad, puede haber sido un lanzamiento emprendedor, pero al final ahora ya se ofrecen como servicios informáticos. Entonces puede haber una infinidad de opciones para aplicar la programación y al final pues el desarrollo de una solución tecnológica. Entonces en este caso los conceptos, las técnicas, la práctica y la resolución de problemas es lo que nos va a ayudar a nosotros a desarrollar las capacidades de la programación en un lenguaje específico en estos momentos. En este caso, el problema que se presente un enunciado, un caso de estudio con un lenguaje de programación, aplicando lo que nosotros vayamos viendo de la sintaxis, la semántica, las palabras reservadas, la forma en que se crea una expresión, una variable, una constante, los tipos de datos, que son conocimientos que ya tenemos previamente, ahora aplicados a un lenguaje específico. Entonces, esto común se puede aplicar a cualquier tipo de lenguaje de programación. Después vendrán otros cursos, otras clases, y podemos hablar después de la programación que sigue con otras bases, diseñando ya interfaces gráficas, visuales, con botones, con iconos, con opciones de menú, ¿verdad? Y después vamos a hablar de las bases de datos, las van a poder estudiar en otro curso, donde ahí podrán guardar datos que son capturados acá. El programa, una vez que se cierra, nosotros tenemos que volver a digitar los datos, ¿ya? Pero ya cuando tenemos archivos de datos, bases de datos, podemos guardar esa información y volverla a consultar en cualquier momento. Entonces, pero en este momento, con las bases de la programación, empezamos por la codificación en un lenguaje específico. Entonces, ¿cuáles son los temas que vamos a abordar por acá? Primero tendremos una introducción, pues obviamente como todo curso necesitamos empezar por el principio, claro está. Entonces, ¿qué pretendemos con esto? Las bases, lo que son los lenguajes, los paradigmas, ¿verdad? La palabra paradigma es una especie de sinónimo de lo que es un modelo, un esquema, ¿verdad? Que uno sigue, ya otros lo hicieron y vieron que funciona bien, pues entonces repitamos, ¿ya? Un método de forma de trabajar que nos ayuda mucho, nos evita errores, entonces ya tenemos un paradigma de trabajo, ¿bien? Más adelante vamos a ver lo que será la programación orientada a objetos. Esto es una forma de pensar la programación, ¿bien? Y entonces así más adelante estaremos desarrollando uno que otro paradigma. En otro curso verán otros enfoques de paradigma, pero momentáneamente trabajaremos la orientación a objetos, pues, para que el que quiera ir ahondando en este tema pueda consultar los siguientes temas que están por ahí u otro material en la red. Entonces, de eso se trata inicialmente. Vamos a ver cómo trabajar los diferentes tipos de datos numéricos,
convertir entre un tipo de dato a otro, porque a veces es necesario. ¿Qué pasa aquí? En este caso tenemos muchas fuentes de los datos. Más adelante ustedes van a ver que encontramos datos en la web, datos en la base de datos, datos diversos. Y entonces necesitamos visualizar y extraer y unificar esos datos de diferente naturaleza. Entonces necesitamos ver cómo los integramos. Y entonces ahí necesitamos aplicar la conversión. Con el siguiente objetivo, pues lo que hacemos es ya de forma valorativa, qué es lo que hemos hecho en cuanto a los sistemas, a la programación, al lenguaje de programación. O sea, un poco cumplir con estos objetivos en el curso. Y pues para ello ya todo el desglose de estos temas se estarán viendo acá. Se los presento. La parte de introducción, los conceptos, hablaremos de los lenguajes. En el curso anterior, pues les comenté en su momento esta parte, los lenguajes que han existido, y ya sabemos que se clasifican desde pues que se crearon el lenguaje máquina, lenguaje ensamblador, hay lenguaje binario y diferentes criterios de clasificación por sus generaciones que han habido, lenguajes de primera generación, de segunda generación, etcétera, hablando de bajo nivel, alto nivel también. Pero todos ellos, pues estos lenguajes tienen una forma de escritura, que es lo que se llama sintaxis. Como en el idioma tenemos una forma de escribir las palabras, un orden para hacer una oración. Entonces la sintaxis tratará de ello. Y así vamos a ir viendo algunas opciones importantes. Bien, después abordaremos conceptos sobre los traductores, los intérpretes, los compiladores, porque esto nos lleva ya a ir creando nuestro código de programación ya independiente del entorno de desarrollo, lo que se llaman los IDEs, entornos de desarrollo integrados. Nuestro código necesita un editor donde lo escribimos, probamos su sintaxis, lo depuramos y luego lo convertimos en un archivo que puede ser un ejecutable ya independiente, que le damos doble clic y funciona. Pero para eso, para ese proceso necesitamos traductores, intérpretes, compiladores que llevan a que nuestra aplicación, nuestro código ya sea independiente. Entonces, a partir de allí, la compilación, sus fases, cómo vamos traduciendo el código a diferentes etapas de la programación. Entonces, eso pues hay que irlo viendo un poco teórico, pero también un poco práctico con el editor que vayamos a utilizar. Dentro de los editores que les menciono, ¿verdad? Está Apache NetBeans, está Eclipse, que son los más comunes de trabajo. También podemos tener el Visual Studio, el Visual Studio Code, pero iniciamos pues con NetBeans. Les tengo preparada una guía de la instalación y su configuración, que será en otro video, y así, ¿verdad? Entonces, hasta que al final nuestro código ya no depende del lenguaje ni del intérprete, sino que simplemente damos doble clic y corre, o se ejecuta, como decimos. Entonces, también en esto nos vamos a encontrar errores de escritura, que sería la sintaxis, errores lógicos, porque a veces nosotros pensamos una forma, pero algo se nos escapó, y entonces ocurren errores de la interpretación de las instrucciones que nosotros le damos al compilador. Y al final, pues, es como que nosotros dijéramos algo a una persona y la persona entendió otra cosa. Bien, para nosotros fue bien dicho, y entonces no hay palabra mal dicha, sino mal interpretada, y entonces el compilador interpretó mal, o nosotros escribimos mal, como en un lenguaje. Y entonces eso pues sucede, y tenemos que pensar, por decirlo así, de manera anticipada, posibles errores, y también con la ayuda de los editores de código, los entornos de desarrollo, revisar antes de crear nuestro programa independiente. Bien, entonces es bueno siempre conocer los tipos de errores para saber qué errores posiblemente se nos vayan a presentar. Y finalmente hablaremos un poco de los paradigmas que les mencionaba. Existen varios, como el estructurado, el orientado a objetos, el orientado a eventos, el orientado a agentes. En fin, hay un sinnúmero, pero básicamente los más importantes es el estructurado, bien,
que es lo tradicional, antiguo, ¿verdad? Llamémosle así, de la programación original, pero ahora pues uno de los más difundidos es la programación orientada a objetos, viendo las cosas como si fueran objetos reales, de la vida real, objetos, cosas, físicamente que yo puedo tocar, pero obviamente creados en un lenguaje de programación, tratando de cómo llevar la vida real de las cosas que existen a los códigos de programación. Entonces, el enfoque de la programación orientada a objetos, pues básicamente ya les adelanto de que trata un poco de eso. Y las cosas obviamente se usan, tienen un propósito, sirven para algo. Una cosa funciona con otra. Por ejemplo, un lapicero funciona con un cuaderno, ¿verdad? No tiene sentido tener un lapicero si no voy a escribir en ningún lado. Fue creado para una función específica y así los objetos en la programación son definidos, son creados para funciones específicas, ¿verdad? Tenemos a los usuarios, tenemos a los clientes, tenemos a los pacientes. Cada uno de ellos tienen sus características definidas, así como podemos tener un celular, podemos tener un mouse en la realidad. Entonces, con ese enfoque de paradigma de programación orientada a objetos, es que nosotros vamos a desarrollar gran parte de nuestro código, ¿bien? Y a eso vamos a dedicar temas, ¿verdad? Códigos, prácticas para programar orientada a objetos. Nuestra programación sea realmente orientada a objetos. Bien. Después vamos a hablar de los códigos que hay para cuando nosotros typeamos, llamamos el código ASCII y ANSI. Esos son iniciales, son las letras iniciales de lo que significa. Ahí lo vamos a ver, ¿verdad? Más adelante. Y tenemos numeración, que ya hemos visto que podemos... La máquina trabaja en binario, ya sabemos que trabaja en ceros y unos, encendidos y apagados. Pues entonces, no solamente podemos trabajar esa forma de numeración, existe las que siguen ahí, octal, hexadecimal, y entre esos números podemos convertir, ¿ya? Alguien habrá visto la película de los mayas, ¿verdad? Que ellos tenían su propia numeración, ¿verdad? O alguna otra cultura antigua tenían sus propias formas de numeración. Nosotros actualmente trabajamos el sistema decimal. Tenemos 10 dedos, contamos con los dedos cuando éramos chiquitos, pues cuando éramos pequeños, y se quedó como sistema de numeración decimal. Pero podemos contar solo dos cosas, 0 y 1. Podemos contar octal. Octal se parece a 8, ¿verdad? Trabajamos del 0 al 7. Y podemos trabajar con hexadecimal del 0 al 15, que son 16 números. Hexa, ¿verdad? La base como de un número de contar del 0 al 15, 16 valores numéricos, ¿ya? En fin, hay un sinnúmero de sistemas de numeración. Nosotros tomamos como base 10, pero hay otras bases de numeración y como tal podemos convertir. Bien, entonces esa es la base. Eso es un poco introductoria. Luego pasaríamos al tema número 2, que son los elementos fundamentales del lenguaje de programación. Lo primero lo abordaremos rápidamente, ¿sí? Pero ya este tema de los elementos fundamentales del lenguaje de programación ya son, como el mismo nombre, los fundamentos, lo básico de este lenguaje específico, que puede ser Java, que después pudiera ser C#, después pudiera ser Python. Entonces, cada lenguaje tiene sus formas de escritura. Así como el español se escribe de una manera, en el inglés primero ponemos el sustantivo, ¿verdad? O ponemos después el adjetivo, ¿correcto? Ya hay que poner un verbo, etcétera. Entonces, igual en los lenguajes de programación hay sus variantes. Y esas pequeñas variantes hay que conocerlas. Entonces, hay detalles fundamentales importantes del lenguaje de programación. ¿Qué tendremos que hacer aquí? Bueno, lo que ya manejamos de manera genérica en el propedéutico, los tipos de datos, que miramos que existían datos. También podemos hacer operaciones con los datos. Ya sabemos sumar, restar, multiplicar, dividir, raíz, etcétera, potencia. Entonces, para eso necesitamos operadores, suma, resta, multiplicación, etcétera. Y vimos un poco
en el curso anterior del propedéutico que podemos controlar esos caminos, esas rutas que sigue nuestro código, y entonces eso mismo que se vio de condición, repetición, ¿verdad? El para, el mientras, el si no, en caso de esas estructuras de control ya para un lenguaje específico. Y entonces, como todo tiene excepciones, que es imposible regular, hay condiciones que se salen fuera de nuestro control y a eso le llamamos excepciones. Y eso también hay que tratar de incluirlo en nuestro propio código para que la solución del problema sea la correcta. Y así, después aplicaremos estas técnicas en la solución de los problemas, muy parecido al primer tema práctico, pero avanzando ya en un lenguaje, aplicando tipos de datos, operadores, funciones, control y los detalles, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a ver acá. Ya con el lenguaje específico tenemos que conocer cómo se trabaja una variable, una constante, cualquier tipo de número que vayamos a usar, si es entero, si es flotante, si es decimal, y cómo hago para declarar al código, al lenguaje de programación, y que mi intérprete y mi entorno de desarrollo donde yo escribo mi código me indique que está bien, ¿verdad? Entonces uso lo que se llaman declaraciones. Es como cuando yo digo algo que sucede, ¿ok? Está lloviendo, esa es una afirmación. Pues en un lenguaje de programación yo voy a decir que X vale 10 y esa es una declaración, o sea, es una oración, una sentencia, como sabemos ese término, que se expresa con palabras claves del lenguaje y entonces nuestro entorno de desarrollo entiende lo que le estamos diciendo. Y si dentro de esas declaraciones van variables y palabras reservadas, pues tenemos que saber cómo decirle al lenguaje y al entorno: estamos trabajando con una variable X de tipo entera o de tipo real o de cualquier otro tipo de datos, y sabemos cómo establecer esa sintaxis y esa oración que le vamos a decir a nuestro intérprete. Y para ello pues también sabemos de tipos de datos que pueden ser numéricos, no numéricos, y en fin, una clasificación de tipos de datos que vamos a ir viendo adelante. Y obviamente operadores de expresión, de asignación, aritméticos, unarios. Esas son todas las operaciones que uno puede hacer, ¿verdad? Con los símbolos, con los números, con los caracteres que uno puede escribir a través del teclado, ¿verdad? Yo puedo preguntar el nombre al usuario y eso lo guardo. Le puedo preguntar el apellido, junto el nombre con el apellido, y hago una concatenación que se llama, ¿verdad? Puedo hacer muchas operaciones y trabajar muchas expresiones. Oraciones que serían de tipo cadena. Hablábamos en el propedéutico de tipos de datos cadena, ¿verdad? Le mandamos a preguntar con el simbolito de una entrada de datos y entonces capturábamos una cadena de texto y podemos relacionarla o establecerle un valor lógico, ¿sí? De si es mayor de edad, si es menor de edad, etcétera. Y todo eso pues se trabaja en el lenguaje elegido en este caso. Bien. Y después, como otro tema, las sentencias de control, ya aquí viéndolas con su nombre en inglés: if, else, switch, while, do while, for each, son las más comunes en todo lenguaje de programación, ¿verdad? Lenguajes de programación que son modernos, de última generación, ¿verdad? Aquí conocemos una condición si no, es decir, ¿qué pasa si está lloviendo, si es mayor de edad, si tiene temperatura, si presenta un síntoma, ¿ok? Si el número digitado es mayor de tal, una condición if, que ya sabemos que es verdadera o falsa. O en caso de el switch, que va a pasar, o que voy a programar mientras el usuario esté digitando datos, o do while para repetirlo, o entro a un ciclo for, un para, muchas veces repetitivo. Bien, entonces esas sentencias me permiten, pues como el mismo nombre lo dice, controlar el flujo.
igual que lo hicimos con los algoritmos en pseudocódigo, ¿verdad? O generamos el diagrama de flujo y también vimos el diagrama NS y ejecutamos auxiliados por la herramienta del PSIN, pero ahora ya va a ser escrito en un lenguaje de programación. ¿Sí? Entonces, después entraremos a los arreglos, que ya sabemos que un arreglo es una matriz o un conjunto de datos que pueden ser establecidos en una dimensión o pueden ser establecidos en dos dimensiones, como las tablas o matrices. Inclusive puedo tener un arreglo de 3 dimensiones, como un cubo, ¿verdad? Pero también podemos representar arreglos de más de 3 dimensiones. Lo que pasa es que mentalmente ya uno no puede visualizar ese tipo de información cruzada más allá de 3 relaciones, ¿ya? Como las vistas de un cubo, ¿verdad? Podemos verlo por arriba, por un lado, por el otro lado, ¿sí? Entonces, un arreglo de más de 3 dimensiones se puede hacer matemáticamente, pero ya gráficamente, pues cuesta entenderlo. Entonces, pero sí, los lenguajes de programación manipulan arreglos. Inclusive hay lenguajes de programación que pueden llegar hasta más de 30 dimensiones en un arreglo. Bien, y se pueden ir ingresando datos de cualquier tipo, numérico, cadena de texto, y tenemos que tratar de interrelacionar las dimensiones del arreglo y pues trabajarlo como que si fuera un número. ¿Sí? Podemos encontrar elementos en un arreglo, podemos ver cuántos son los elementos que están dentro de ese arreglo, etcétera. Y finalmente, ya un poco para que nos dé esa pauta para entrar a la programación orientada a objeto, ¿verdad? Hablaremos de métodos. Eso en qué consiste, para qué sirve, cómo funciona, ¿verdad? En la programación de los lenguajes de programación, pues casi todos los lenguajes de programación admiten métodos y entonces necesitamos saber qué es y ya cómo se programan métodos en un lenguaje de programación. Hay que llamarlo, hay que definirlo, hay que sobrecargarlo, pues eso es una palabra ya un poquito específica que la vamos a ver. Y recursivo, ¿qué es un método recursivo? También vamos a entrar en detalle en su momento. Después hablaremos de excepciones, que ya les mencionaba que una excepción es como algo que se sale fuera de control y tenemos que atraparlo, por eso se llama try catch finally, ¿ya? Y ver qué hacemos con esa captura de, puede ser un error, un caso excepcional fuera de control del flujo, de la lógica de nuestro algoritmo y de nuestro código, y después qué hacemos con eso que logramos detener. Imagínense un error del código, pero lo tenemos que nosotros controlar para que no nos dé fallas o no registre datos equivocados. Entonces tenemos que intentar capturarlo para ver a dónde mandamos esa excepción que sucedió. Entonces eso sucede con esta parte de que se llama manejo de excepciones. Bien, ya vamos terminando con el tema número 3, que son los algoritmos de ordenación y búsqueda. Esto es breve, vamos a verlo por un tiempo breve, pero es importante manejarlo porque muchas de las temáticas en otros cursos, en otras asignaturas, tienen como base la parte de los algoritmos de ordenación y búsqueda, ¿ya? En la parte de las bases de datos, en la parte de los registros de datos, ¿verdad? Necesitan esa lógica de ordenación y de búsqueda, ¿sí? Entonces tenemos que comprender bastante cómo funcionan estos algoritmos, cómo nos ayudan a resolver problemas que son de ordenación y búsqueda, ¿ya? Como cuando nosotros buscamos en el diccionario, como cuando nosotros buscamos en una agenda, en un directorio, métodos de búsqueda para encontrar algo más rápido, algo se nos perdió y cómo hacemos para buscarlo y obviamente encontrarlo, ¿ya? Cómo hacemos nosotros para ordenar las cosas de mayor a menor, de menor a mayor, por orden alfabético, por algún criterio, y eso lo podemos aplicar en los algoritmos de ordenación y de búsqueda. Las dos palabras, es decir, las dos
opciones de ordenamiento u ordenación y búsqueda van muy relacionadas, porque yo ordeno algo, pues obviamente para buscar más rápido, pero también tengo que buscar dentro de cosas ordenadas, porque también es más rápido. Bien, entonces van muy de la mano ordenar y buscar con algoritmos, que lo que hace es que hay varias formas de ordenar y de buscar, y pues la mayoría de ellos son aplicados a diferentes situaciones. Algunos me sirven para unas cosas que otras, entonces son más eficientes a la hora de programar. Bien, entonces uno puede decir, bueno, en esta situación puedo aplicar un algoritmo de ordenación o de búsqueda X o Y. Ya se los voy a mostrar en la temática que están acá. Ordenación por inserción, por quicksort, merge sort, que son algoritmos que ya la lógica de cómo trabajan ya están dados. Bien, uno parecido al otro, otro con algunas diferencias, pero me permite ordenar las cosas, el quicksort, rápidamente, ¿verdad? Por eso se llama quicksort. O puedo buscar de manera lineal o de manera binaria, son formas de buscar, ¿ya? Como por ejemplo cuando yo agarro el diccionario, un diccionario físico, no lo agarro desde la primera página, sino que más o menos ya sé por dónde anda la palabra y abro el diccionario o el libro en dos, lo parto en dos, no físicamente, se abre el libro en dos y por eso se llama binario. Busco en la primera mitad, en la segunda mitad, o estoy buscando un capítulo en algún libro, bueno, más o menos ya sé por dónde anda y abro el libro en dos. Bien, entonces esa misma lógica que uno tiene de pensar las cosas y de buscar de manera más rápida se aplica a los algoritmos. Y la última unidad es la programación orientada a objetos, el último tema que vamos a abordar, el tema grande que abarca otros subtemas, la introducción a la programación orientada a objetos. ¿Por qué una introducción? Porque esto lo van a seguir viendo en otros cursos, en otros módulos, en otras asignaturas, en otros temas, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba, que hay diferentes paradigmas, formas de pensar, y eso se lleva a la programación. Entonces, miramos que decía que había una programación estructurada. Bueno, eso ya pues ha caído mucho en desuso y ahora muchos de las formas de programar más comunes es la programación orientada a objetos. Entonces hay que comprender cómo es esto, ¿verdad? Lo vemos en la práctica y pues al final ya la combinación de la teoría con la práctica y los ejercicios, pues sabemos que podemos entender esos conceptos de la programación orientada a objetos, lo que se llama, que están ahí al final, clase, objeto, abstracción y encapsulamiento, y todas estas cosas que se van a ver más adelante. Así que no se pierdan los próximos videos, porque ahí vamos a abordar esos temas y esas formas prácticas de trabajarlo. Entonces, en estos temas vamos a hablar de programación orientada a objetos, que por lo general un libro o un tema donde miren POO es programación orientada a objetos, o en inglés OOP, ¿ya? Eso sería programar con el enfoque de objetos, pensando como que si todas las cosas, les decía al principio, existen en la realidad, ¿ya? Entonces yo tengo objetos, tengo cosas que las pudiera tocar si pudiera, ¿verdad? Está el paciente, pero también en el sistema hay un registro de un paciente que es muy común a todos los pacientes, pero tengo pacientes que se puede llamar Juan, se puede llamar Pedro, y todos pertenecen a la clase pacientes, ¿ya? Entonces los objetos también se clasifican o se agrupan en categorías, y a eso le podemos llamar que es una clase, ¿ya? Tenemos personas, tenemos muebles, tenemos electrodomésticos, tenemos niño, hombre, mujer, perro, gato, ¿verdad? Pero también tenemos mascotas, mamíferos, aves. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera llegar, hasta qué nivel, entonces yo pudiera decir, bueno, tengo un teclado de computadora, tengo teclados, pero también puedo decir, bueno, el teclado está formado por teclas. Y entonces llegar a un nivel de detalle, dependiendo de lo que yo quiera guardar, registrar, manipular. Bien, entonces miro el objeto, pero también miro a qué nivel pertenece, a qué clase pertenece, en qué lo puedo ubicar o categorizar o clasificar. Y entonces
De eso pues se trata lo que es la programación orientada a objetos. Llevar la realidad de las cosas, de los objetos, a la programación, como que si se comportaran de esa manera, como objetos, cosas, que aunque no las pueda tocar, pero ahí van a estar dentro de mi código. Bien, entonces yo tengo a un usuario que inicia sesión, a un usuario que registra datos, tengo a un estudiante, ¿verdad? Obviamente ya es un usuario, pero de tipo estudiante, pertenecería a la clase estudiante, pero también a la clase usuario. Y así puedo ir viendo niveles. Bueno, este usuario estudiante es una persona. Y voy diciendo, ok, está bien, puede ser también un usuario docente. ¿Ya? Puedo tener el caso en que sea un usuario que también es docente, pero también es estudiante en alguna otra asignatura o en algún otro curso. Y así, entonces puedo pensar con objetos, pensar en objetos y de esa manera programar. Como que si las cosas están, los objetos ahí en mi código. Entonces yo tengo que tener una capacidad de abstracción, ¿verdad? Encontrar como conceptos que me dicen, bueno, este es un celular, este tiene un comportamiento de esta manera, ¿ya? Por muy sencillo que yo tenga como un celular o un teléfono, pues obviamente sirve para llamar y para recibir llamadas. Lo que funcione de esa manera, yo lo puedo decir, ok, esto es un teléfono. O sea, una capacidad de abstracción, de generalizar cosas o de detallar cosas a un nivel muy específico o muy genérico, ¿verdad? Puedo hablar de personas, puedo hablar de seres humanos, pudiera hablar de seres vivos y voy subiendo de nivel. Pero también puedo ir detallando niveles. Bien. Y así muchos conceptos como el encapsulamiento, imaginémonos las cápsulas, las pastillitas que nos tomamos, ¿verdad? Pues no sabemos qué llevan, pero llevan ciertos componentes que se supone que nos van a ayudar. Por eso se llama encapsulamiento. Encerramos las cosas en algo, ¿verdad? Pudiéramos decir, bueno, ok, tenemos el teléfono, pero está compuesto por un montón de partes y componentes. En fin, no me interesa, yo me llevo este teléfono, eso es lo que yo quiero, lo agarro como un solo objeto, ¿ya? O podemos decir, bueno, a esto le podemos llamar vehículo, automóvil, y lo ponemos y no nos interesa si es de gasolina, si es de diésel, si es de 4 puertas, lo encerramos dentro de una categoría y lo que nos interesa es, por decir así, la función final. Bien, y así vamos a ver otros conceptos como la herencia. Esta herencia es como la familia, ¿verdad? A lo que pertenece, ¿sí? Los objetos como tenemos clases, persona, hijo, padre, abuelo, nieto, hermano, tienen características en común y heredan el color de los ojos, el color del cabello, etcétera. Pues entonces eso mismo lo ponemos en la programación. ¿Qué heredan los objetos de quién es el papá, etcétera? Y qué hereda. Después vamos a ver el polimorfismo. Creo que ese es el último tema de la parte de las características. Hay otro sinnúmero de características también, ¿verdad? Que las vamos a abordar. Bien. Y finalmente el último subtema de la introducción a la programación orientada a objetos será la representación gráfica en el lenguaje de modelado unificado. Eso significa UML. Bien, regresaré a la presentación anterior y ahí está la palabra clave clase, ¿verdad? El 4.2. Entonces, clase, aquí tenemos clases. Estamos hablando de lo mismo. ¿A qué pertenecen los objetos? A clases, clasificaciones, categorías. Una palabra que me agrupa y me define muchas cosas. Bien, entonces eso lo hacemos de forma simbólica, de forma gráfica, es decir, ilustrada, ¿verdad? Y hacemos diagramas o esquemas. Bien, como cuando el ingeniero civil, el arquitecto hace planos. Pues entonces nosotros como ingenieros informáticos de sistemas, ¿verdad? O de alguna otra disciplina, hacemos diagramas, ¿ya? Hacemos planos,
hacemos representaciones gráficas y nosotros nos basamos en clases y relaciones. Relaciones entre las clases que hemos definido anteriormente, ¿ya? Así como tenemos una relación de familia que podemos decir paterna, materna, de esposos, etcétera, etcétera, hijos, primos, ¿ya? Así tenemos relaciones entre las clases de las categorías a las que pertenecen. Podemos asociar, podemos componer, podemos agregar o podemos generalizar. Son palabras, conceptos que nos permiten decir cómo se relaciona una clase con otra y obviamente los objetos a los que pertenecen. Cómo se relacionan ellos entre sí. Cómo relaciona un teclado con una computadora. Cómo se relaciona el mouse con la computadora. ¿Podrá ser que el mouse se relacione con la impresora? Tal vez no, ¿verdad? No creo. Entonces, ¿cómo se componen las cosas? Ok, bueno, por piezas, por partes. O cómo puedo irle añadiendo, agregando componentes a algo para irlo mejorando. Y así sucesivamente hay diferentes tipos de relaciones entre los objetos, obviamente cuando programamos orientado a objetos. Y entonces, por ahí termina la presentación de la temática que vamos a seguir abordando en las siguientes videoconferencias.